programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, la oposición parece estar dispuesta a perder una nueva oportunidad de reponerse, de comenzar a superar la crisis que la envuelve, que la condujo prácticamente a la postración total por la que atraviesa en la actualidad. Una evidencia de esa posición es el desprecio que le merece un evento electoral de la importancia de la elección municipal del próximo 9 de diciembre. Para los que creemos que en una democracia constituye una calamidad no contar con una oposición creativa, confiable, profundamente crítica, pero al mismo tiempo respetuosa del orden constitucional, que represente al amplio sector que siempre existe en ese sistema político, lo que ha pasado en Venezuela en el marco del proceso bolivariano, es decir, durante 20 años, es un problema que afecta no solo a ese sector, sino a todo el país. Todos los venezolanos nos hemos visto afectados por la falta de un liderazgo opositor consciente, responsable del funcionamiento de la institucionalidad democrática, porque la conducción de una nación es un acto compartido que compromete por igual a gobernantes como a opositores. La responsabilidad en el hecho de que Venezuela carezca de una oposición democrática no solo refleja los errores y absurdas actitudes asumidas por los dirigentes opositores. Claro que le es en primer término, pero también existe una cuota relacionada con las posiciones que adopta el factor gobierno, en muchas ocasiones derivada de la manera como algunos asumen las tareas de conducir. Lucubrar en torno al tema es pertinente, siempre y cuando exista un sano propósito esclarecedor, capaz de desafiar las conductas dogmáticas, el sectarismo y otras tantas lacras que se acumulan en los ambientes polarizados. Pero lo cierto es que cuando se cumplen 2 décadas del acceso del chavismo al poder, más allá de los aciertos logrados, de los éxitos en lo social, participativo y humano, hay que lamentar que no se crearán condiciones durante este lapso para que el diálogo haya prosperado como mecanismo básico para convivir civilizadamente. No pretendo en este comentario establecer responsabilidades, sino plantear una reflexión que considero pertinente cuando en la mayoría de los venezolanos lo que priva es un poderoso reclamo hacia la paz y la voluntad de sacar al país adelante. Una pausa y al regreso converso con el diputado Timoteo Zambrano, dirigente de un sector de la oposición. Estás viendo José Vicente Hoy. Con el invitado de hoy hemos tenido coincidencias y divergencias. Hemos participado en distintos eventos, cada uno defendiendo su punto de vista, es decir, desde tribunas y espacios diferentes. Pero ha privado sobre todo el sentido de responsabilidad que yo invoco permanentemente al referirme al diálogo. Para mí el diálogo es fundamental en la política, o mejor dicho, la política es el diálogo. Pero claro, se desafían a muchos fantasmas cuando se asume en forma responsable el diálogo. Mi invitado de hoy es Timoteo Zambrano, actualmente en plan de organizar un nuevo partido político, cuyo título será posiblemente Cambiemos, Movimiento Ciudadano.
Bienvenido, Timoteo. Gracias, José Vicente. Un gusto estar en tu programa. Recuerdo los episodios post 11 de abril 2002. 2002. Formábamos ambos parte de una mesa de diálogo que monitoreaba el expresidente colombiano Gaviria. Hubo ardorosos debates en esa mesa. Pero a pesar del clima que existía en el país, de lo fresca que estaba la contingencia que habíamos vivido pocos días antes, se manejó el diálogo y la gente conversaba. Ese es un dato que yo siempre recuerdo, ¿no? ¿Qué te mueve a ti a la aventura de fundar en estas circunstancias un nuevo partido político? Bueno, yo diría que un primer elemento que a mi juicio es muy importante es que el sistema político venezolano no se puede quedar sin partido. Lamentablemente la abstención, la política abstencionista terminó con el colgar algunas tarjetas de partidos políticos. Bueno, se necesitan partidos, por una parte. Y por otro lado, el concepto que manejamos en Cambiemos es un concepto quizás diferente en cuanto a la concepción de partidos políticos. No nos mueve el elemento fundamentalmente ideológico y el convencimiento ideológico con los ciudadanos. Lo que nos mueve son los derechos, la defensa de los derechos de los ciudadanos, la defensa de los derechos de las minorías para que sean mayoría. En esa perspectiva, Cambiemos quiere ser, de alguna manera, irrumpir en el escenario político desde esa óptica. Así que veremos en el futuro inmediato, obviamente, una organización que va a trabajar temáticamente de manera muy consistente, ¿no? En temas muy progresistas. ¿No es eso muy abstracto? Sí, en algo tan concreto como es la política hoy en día. No, no es abstracto, porque cuando vamos directamente a definir a la defensa de esos derechos, bueno, veremos, serán derechos que serán controversiales. ¿Cuáles derechos? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del matrimonio igualitario, por ejemplo, cuando queremos ser un partido absolutamente de defensa de la igualdad de la mujer, de defenderle sus derechos, y en definitiva quizás un partido feminista, que decirlo en Venezuela no es tan fácil, somos una sociedad bastante machista. La lucha, por ejemplo, contra la explotación infantil, bueno, matrimonio igualitario, en fin. Vamos hacia esa lucha que nos parece importante en un país extremadamente polarizado. Pero eso que tú señalas está prácticamente en la plataforma de todos los partidos o de la mayoría. Bueno, pero no aplicable, ¿no? Hoy en día estas minorías son absolutamente desplazadas, no tienen los iguales derechos. Por ejemplo, las mujeres, el 30% tienen un 30% menos en el salario que los hombres, es decir, no hay igualdad salarial entre hombre y mujer, por ejemplo. Cuando una pareja del mismo sexo muere una de las parejas, la que queda viva no puede tener, no tiene el derecho de heredar lo que construyó con su pareja, para darte algunos casos, pues. De tal manera que hacia eso vamos, hacia lograr que esas minorías tengan sus propios derechos, ¿no? La oposición en general, fundamentalmente el término, la palabra, prácticamente ha desaparecido. La polarización incluso ha cedido terreno porque los partidos que encabezaban uno de los polos han decaído completamente. Pienso yo que alguien que pretenda abrirse camino en esta situación tan confusa como la que tenemos en este momento,
necesita plantearse la reconstrucción de la oposición, porque el opositor común y corriente está totalmente desatendido. Es decir, aquí hay oposición, no, pero no tiene instrumentos para expresarse, porque buena parte de esos instrumentos han declinado su papel, su rol, el que debían cumplir. Es una tarea ciclópea, reconstruir la oposición en Venezuela. ¿Te das cuenta tú del desafío? Sí. Bueno, yo partiría de lo siguiente, ¿no? Al día de hoy, yo creo que hay un deslinde en el seno de la oposición, que se ha dado quizás de manera circunstancial por la realidad política que estamos viviendo. Eso es interesante. ¿En qué consiste el deslinde? Bueno, yo creo que hay, digamos, tú pudieras conceptualizar en Venezuela unas 3 oposiciones, ¿no? Si la quisiéramos dibujar, ¿no? Una oposición mucho más radical, una oposición que busca, que ha venido buscando las sanciones, ha venido buscando la intervención extranjera, en fin. Esa es una oposición que en eso ha sido coherente, por cierto. Yo tengo que reconocer que ha sido coherente, pero en el error. Ha sido coherente, pero en el error. Luego tienes una oposición que es más flexible, pero que lamentablemente en el error cayeron también en la abstención. Y tienes otra oposición en la cual tengo que decir que formo parte, una oposición que tiene 4 valores fundamentales y que le ha permitido juntarse, que deriva de la elección del 20 de mayo, a cuya cabeza estaba o está hoy Henry Falcón. Es una oposición que cree en la participación electoral a partir de la defensa del voto como un mecanismo para cambiar las circunstancias electorales, para cambiar el país, para cambiar la política, que cree en la paz. No con eso quiere decir que nosotros, digamos, no estamos de acuerdo con manifestaciones, no, estamos de acuerdo con la manifestación pacífica. Esta es una concertación que cree en el diálogo político, en la negociación política para dirimir diferencias, que creemos que es demasiado importante. Y en el campo internacional lo que hizo Europa en la posguerra y en la época de la Guerra Fría, bueno, entender la política internacional desde la cooperación y la relación con la comunidad internacional desde la cooperación y no de la injerencia, digamos. Entonces, obviamente, esto te señala el deslinde. Hay un deslinde real. ¿Qué puede ocurrir? Lo he expresado en distintas oportunidades. Puede ocurrir que en adelante no veremos un G4 como veíamos, o una MU como la veíamos. Veremos alianzas muy circunstanciales de acuerdo a un tema particular. Por ejemplo, si hay una elección, si hay que ir a un referéndum por el tema, si llega a haber un referéndum por el tema de la Constitución, yo creo que estas 3 oposiciones, por llamarlo de alguna manera, a lo mejor se ponen de acuerdo en función de ese referéndum de la Constitución. Pero compartir política lo veo difícil, no creo, porque estos 4 principios que yo te decía, bueno, tienen que ser internalizados por otros factores. Por eso creo que la circunstancia que vivimos hoy nos lleva claramente a un deslinde de los sectores democráticos, los sectores opositores. Quizás lo que debe empezar a privar en el país, a pensarlo, es que es más importante la unidad del país que la propia unidad monolítica como la hemos concebido, como la veíamos o como queremos, de la propia oposición. Yo creo que el país nos demanda mucho más de eso. Y la gente no quiere mucho más de eso. ¿Exactamente de qué? De estar polarizado, porque al final, cuando tú tienes esta separación y donde en una de esos polos, que es uno de los polos que es la oposición, hay visiones tan distintas internas, efectivamente tú decías, bueno,
terminas desatendiendo a ese ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, ese ciudadano a lo mejor ya no quiere esa polarización y lo que se impone es la unidad del país. Yo creo que ahí tenemos que empezar a pensar seriamente en que una sociedad civil, una sociedad que demanda y reclama progreso, reclama paz, reclama seguridad, reclama un conjunto de políticas que deberían surgir de estos elementos políticos, tanto gobierno como oposición, bueno, no lo damos como tal. Entonces, creo que viene un desafío enorme. Eso que tú estás diciendo nos lleva directamente a analizar lo que significa y lo que representa el diálogo. Porque nada de eso que tú estás diciendo, por ejemplo, la unidad ya no solamente de la oposición, sino del país, exige un desarrollo de una política de diálogo. Y aquí en Venezuela, lamentablemente, a la sombra de la polarización, se ha generado un sentimiento antidiálogo brutal, bestial, ¿no? Cuando se habla de diálogo, cuando se le menciona en cualquier palabra, en cualquier momento, viene el rechazo, casi animal, ¿no? Sin sentido. ¿Cómo reconstruir el diálogo para que en este país pueda haber tolerancia, entendimiento, acuerdos, varios como son los acuerdos que se hacen en cualquier país avanzado? ¿Cómo trabajar eso? ¿Cómo afinar esa política? Bueno, la verdad que tú eres un periodista con una finura de bisturí para llegar a ver por dónde andamos, si hay algún camino todavía Por supuesto. si hay negociaciones, ¿no? Bueno, yo te diría lo siguiente, José Vicente, ahí coincido en tu inicio del programa sobre el diálogo, ¿no? El diálogo es infinito para todo momento, es decir, yo creo que el diálogo político es el que debemos usar para resolver problemas complejos que hay en las sociedades y en los sistemas políticos. Yo creo que el país no es que está en contra del diálogo, ¿no? Claro, se satanizó por resultados, porque fíjate que No, cuando tú y yo estuvimos en el 2002-2003, yo creo que el país no está en contra del generamos un diálogo. resultado. Cuando tú le preguntas en las encuestas al ciudadano común y corriente qué opina del diálogo, mayoritariamente se expresa a favor Se del expresa a diálogo. favor del diálogo, exacto. Están los energúmenos que son los que están en contra del diálogo. Claro, porque a veces han querido usar el diálogo para intereses muy bastardos de muchos factores que hacen vida, entre comillas, de la política nacional y también de la política internacional. Pero creo que si la élite política nuestra avanza en una negociación que debería hacerlo, yo no estoy todavía en ninguno de esas conversaciones, no sé si se estarán dando, pero si llegaran a avanzar con resultados, yo creo que eso no tengo duda que pueda rescatar ese mecanismo y regresarlo incluso a la política que debe estar en el Parlamento, ¿no? En esas circunstancias, tú estarías dispuesto a participar en una política de diálogo, a sentarse con quien sea. No, yo siempre, acuérdate que en eso he sido siempre muy coherente, es decir, yo creo en la convivencia y yo creo que el diálogo nos permite civilizadamente dirimir nuestras diferencias y buscar soluciones a momentos complejos que viven las sociedades y que viven los sistemas políticos. Claro, estamos en un momento que pareciera que no hay salida en la conflictividad que tenemos, pero no, sí hay. Quizás tenemos que ser un poco más audaces. Fíjate, hasta hoy, en esta etapa de 2 años y 8 meses más o menos, el diálogo en Venezuela ha estado muy sesgado, influenciado por componentes externos
muy importantes y también internos que no viviendo aquí tienen una conexión afuera importante. Ese es un dato muy importante que nos está aportando esta conversación, porque indudablemente que ese factor externo ha sido un factor de perturbación del desarrollo político propio del venezolano. Claro. Entonces yo lo que planteo hoy, y puede ser la diferencia, es que una nueva negociación, un nuevo diálogo político, tiene que ser a lo estrictamente venezolano. Pero eso requiere de voluntad política de ambas partes. Si hay voluntad política, podemos avanzar en una negociación que sea absolutamente venezolano, nuestra. Yo le decía a la gente de la Unión Europea y al gobierno español, le decía, mire, es que nosotros concebimos la participación de la comunidad internacional desde la cooperación, no desde la injerencia, que es muy importante. Claro que sí. Eso tiene en el fondo una definición de cómo nosotros concebimos a la comunidad internacional y cómo nos relacionamos con ella. Entonces, la gente dirá, bueno, pero si están negociando entre venezolanos o están dialogando políticamente entre venezolanos, sí, pero lo que estábamos construyendo no llevaba la factura estricta de venezolanos, entre venezolanos. Ese es un problema. Entonces yo creo que llegó el momento de, con nuestras instituciones que tenemos, por ejemplo la Asamblea Nacional, tú puedes pactar finalmente que debería ser lo ideal, un programa y tener un acuerdo basado en ese programa. ¿Y dónde lo instrumentalizas? Bueno, lo puedes instrumentalizar o lo debes instrumentalizar vía Asamblea Nacional, porque es el Parlamento. Nosotros tenemos una tragedia que tenemos dos poderes legislativos que se anulan en sí mismos. Por lo tanto, fíjate, José Vicente, el país no tiene un poder legislativo. No lo tenemos. Y ese hoy en día, en este momento que estamos viviendo aquí, es un factor clave de la crisis que tenemos económica. Ese es un factor clave, el no tener un poder legislativo, porque no tienes dónde compartir la salida, no tienes dónde solucionar estos temas graves económicos que tenemos. Entonces, bueno, cuando yo te digo, busquemos una solución a los venezolanos, es que tú tienes que mirar eso. La Asamblea Nacional tiene que salir del desacato. La Asamblea Nacional Constituyente tiene que ya tener un cronograma para que ella ya deje de tener vigencia. Y bueno, si va a ser una constitución, lo ideal es que esa constitución pueda ser pactada. Eso es lo ideal, que esa constitución pueda ser pactada. De tal manera que si nosotros no tenemos un programa común entre las dos partes, que se desarrolle en el seno de la Asamblea, se instrumentalice en el seno de la Asamblea Nacional y que además el gobierno regrese con su fracción parlamentaria a la Asamblea Nacional y la corresponsabilidad, muy difícil, todos estos elementos extraños los vas a tener presente en cualquiera de nuestras negociaciones o en el diálogo político. Sí, es cierto, hay muchos factores de perturbación. Yo te diría que la injerencia extranjera, que ha sido bestial, como nunca este país se ha visto azotado por ese fenómeno, que es una especie de orgía de la comunidad internacional para saciar su odio o no sé qué otro factor para enfrentar a Venezuela. Eso es inaceptable. Por ejemplo, yo soy dialogante, pero yo no me sentaría a dialogar, y mucho menos invitarlo a este programa, si esa persona no se define en contra de la invasión a Venezuela o una intervención de carácter bélico. Porque ahí está en juego la esencia misma de la patria y de la nación. Y eso es sumamente peligroso. Entonces hay que buscar la matriz de los errores. Es un largo proceso de errores. Donde se han cometido errores, y más que la comisión de los errores, es la repetición de los errores, que es lo que ha sido funesto para la oposición. Porque yo no le critico a la oposición que ella cometió un error, haya incurrido en un error.
Pero lo que le critico es que repita los errores con la misma característica. Pero de eso vamos a hablar luego de regresar del corte. Ok. ¿Ok? Estás viendo José Vicente Hoy. Timoteo, para mí la oposición llegó al grado de postración que hoy en día tiene, no por haber cometido un error, sino por haber reincidido en forma sistemática en los errores. Eso lo que indica es que no reflexionó, no hizo la autocrítica debida cada vez que cometió un error. Tú formas parte, realmente porque es así, de una actitud reflexiva en el seno de la oposición. Tú eres un hombre de oposición, tienes tu punto de vista. Aquí mismo lo acabas de expresar. Pero tienes capacidad de reivindicar el reconocimiento de que has incurrido en errores y por tanto rectificar. Y la autocrítica, que es muy importante. Exacto. Entonces, ¿cómo examinar, por ejemplo, actitudes como la de Estados Unidos en esta situación? Con todo el funcionariado, prácticamente la nación, el Estado norteamericano, todo, se vuelca en una crítica feroz, despiadada, e incluso amenazas concretas de invadir el país. Cuando uno sabe que parte de lo que está diciendo una oposición consular en Venezuela, ¿no?, es producto de atender a esos requerimientos por parte de los Estados Unidos. Entonces, que no es imperioso hoy en día reivindicar el sentido nacional venezolano. Ya tú lo insinuabas en la respuesta anterior. Pero es importante ratificar eso, por el contenido patriótico que tiene para la mayoría del pueblo venezolano. Las encuestas en ese sentido son aplastantes. Tú preguntas si tú estás de acuerdo, si estás de acuerdo con que se invada Venezuela, la gente salta como un resorte inmediatamente. Y eso parece no entenderlo parte de la comunidad internacional, lamentablemente, que está más cegada por las instrucciones que vienen de la Casa Blanca, ¿no? Mira, el que hable en Venezuela de querer una invasión, la verdad que es un dislate que no sabe lo que está diciendo. Una invasión podemos saber, podemos calcular cómo puede iniciarse, pero jamás podemos calcular cómo puede terminar. Fíjate, Siria lleva más o menos unos 700.000 muertos, estamos hablando de unos 5 millones de refugiados. Es decir, las estadísticas son horrorosas. Lo que ha pasado en Libia, por ejemplo, la verdad que lo que ha pasado en Libia, yo creo que la comunidad internacional nunca calculó. Ahorita, menos mal que ahorita hay un reacomodo que puede sacar ese país por una senda totalmente distinta. Bueno, si pensar en una invasión, yo te digo una cosa, yo no me imagino una invasión en Venezuela, te lo confieso que no me lo imagino. Eso sería sencillamente una locura. Fíjate, cuando nos abstuvimos, cuando se decidió la abstención en el 2005, ¿a dónde nos llevó eso? Es algo parecido. Claro, no hay muertos, no es eso, pero empiezas a decapitar la política. Porque cuando tú te abstienes, cuando tú dices no sigo participando políticamente, cuando pasó para el 20 de mayo,
Sencillamente eso es la nada, es decir, el resultado es la nada. ¿A dónde vas con eso? Bueno, se supone que debes tener un plan distinto. Bueno, cuando tú hablas de invadir, bueno, es tratar de dirimir tus diferencias por la vía de la violencia, por la vía de la guerra. Y eso no beneficia a nadie. No beneficia y menos a los venezolanos. Mira, esta semana ocurrió un hecho que a mí me parece importante frente a eso, que es que el Parlamento Europeo, de alguna manera, termina respaldando una solicitud que hizo el canciller Borrell de España a la Unión Europea para nombrar un grupo de países de contacto. Bueno, creo que ese es un esfuerzo enorme, importante, de los 28 gobiernos, los de 28 estados de Europa, para contener los tambores de guerra, para contener la idea que hay en la comunidad internacional que es posible una invasión. Solo eso ya es una tragedia. Sí, yo creo que lo nacional priva, y no tengo dudas que este país, que es un país que ha demostrado que quiere dirimir sus diferencias por la vía del voto, lo ha demostrado a lo largo de décadas. Y yo creo que hoy, cuando a ti te preguntan, bueno, pero ¿cómo es posible que ahí no haya una guerra civil? Bueno, porque la gente cree en el voto como el mecanismo para resolver sus diferencias. No cree en la violencia como tal. A propósito de eso que acabas de decir, tú, tu gente que te acompaña en la organización de este partido, ¿están dispuestos a participar en las elecciones del 9 de diciembre? Sí, nosotros tenemos, tú sabes que la concertación, este mecanismo que se deriva del 20 de mayo, después de las elecciones presidenciales, que lideriza, entre los que lideriza está Henry Falcón, pero están también otros dirigentes importantes como Claudio, como Felipe Mujica, etcétera, Enrique Ochoa. Lo que hemos hecho es con esa plataforma tener unas alianzas, digamos, perfectas, pues, para poder participar, porque no tenemos tarjeta de la concertación, sino que cada quien que tiene una tarjeta, bueno, hemos logrado construir unas maquetas que nos ha permitido inscribir en práctica en todo el país. De tal manera que sí, tenemos una participación. En todo caso, lo importante es llamar al pueblo a votar. No, bueno, ahora empieza la fase de campaña y vamos a llamar a la gente a votar. Particularmente nosotros como organización Cambiemos lleva 200 candidatos a concejales. De tal manera pues que sí, y que la participación es muy importante. Yo le digo a la gente, mire, este es el camino es participar. En la medida en que participemos podemos ganar espacio, en la medida que se ganen espacio podemos por la vía del voto, bueno, cambiar las cosas que queremos cambiar. Es decir, dirimir nuestras diferencias en ese terreno es lo más importante para nosotros. Para concluir, con la autoridad que tú tienes, es importante que tú hagas un llamado a la opinión pública, a la audiencia de este programa, a la nación en general, acerca de la conveniencia de trabajar por la paz, por el diálogo, por el entendimiento, por la unidad nacional y superar las confrontaciones absurdas que no tienen sentido para dedicarnos a trabajar los problemas concretos, los que afectan al ciudadano, la situación económica, la situación social, etcétera. Tiene la palabra. Sí, yo le digo al país que tenemos que ser coherentes en lo que ha sido la vida nacional a lo largo de todo este tiempo. Creo firmemente en que el país tiene que continuar la senda del diálogo, del entendimiento, ¿para lograr qué? Para lograr la convivencia. En la medida que logremos la convivencia, podemos, en los debates que tengamos en los distintos escenarios, resolver nuestras diferencias. Difícil lo estamos pasando, obviamente lo estamos pasando. Nosotros hemos dicho que necesitamos tener una profunda reforma del Estado y que quizás en esa profunda reforma del Estado podamos concluir
en normalizar el país y podamos concluir en una relegitimación de todos los poderes. Eso es un desafío que tienen las fuerzas políticas y que tiene obviamente el ciudadano, nuestra gente, apuntar, respaldar este camino, el camino del diálogo. Mucha suerte. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Muchos venezolanos se preguntan qué harán ahora, a partir del 9 de diciembre, cuando se efectúen las elecciones municipales, un sector de la oposición que no participará en la actividad fundamental que se realiza a ese nivel de contacto directo con la comunidad. ¿Qué hará entonces ese sector? Plegarse a otras políticas vigentes, jugando un papel de subordinación y perdiendo el perfil. Algunos analistas piensan que esos factores abstencionistas terminarán agrupándose en torno a una política de extrema oposición al gobierno e incursionando también en actividades armadas como la creación de focos guerrilleros o la reactivación de acciones violentas de calle tipo guarimbas. Roy Chatterton, brillante diplomático venezolano, fue designado embajador de Venezuela en el Vaticano. El nombramiento es considerado acertado, dada la capacidad y habilidad política de Chatterton y los nexos que mantiene con figuras destacadas de la política mundial. También se atribuye la escogencia de Chatterton para el cargo a la importancia que tiene la Santa Sede actualmente en el manejo del tema de los derechos humanos, prioritario en el discurso del Papa Francisco, y a la actitud de la cúpula de la Conferencia Episcopal Venezolana, que tensa las relaciones, situación esta que pudiera tener un tratamiento distinto a partir de los cambios que comienzan a observarse. Por cierto, en el manejo de la política que tiene que ver con las relaciones del gobierno venezolano, juega papel importante el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, quien ha perseverado en defender la línea del diálogo y que ahora, con motivo del nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez en España, se plantea una línea consistente, según anuncios, en cambiar sanciones por diálogo. Hasta ahora la línea de la Casa Blanca y la Unión Europea consistía en poner el acento en las sanciones y despreciar el diálogo. Es necesaria más información sobre los efectos de la nueva política económica del gobierno nacional. La que hasta ahora se suministra al país es insuficiente, al menos respecto al incremento de los precios de los artículos de primera necesidad, alimentos, medicinas, artículos de limpieza, repuestos en general. La especulación sigue campeando, los precios se disparan ya no mensualmente o semanalmente, sino minuto tras minuto. No hay ingreso o salario del tipo que sea que soporte el embate de los especuladores, de las mafias que imponen los precios, que fijan las reglas de juego de la economía. Esas mafias que son manipuladas por personas del sector privado y del sector público, según parece, tienen más poder que el gobierno nacional y que todos los organismos encargados de combatir la especulación. Los intentos oficiales que se hacen y que hay que reconocer no tienen el efecto aspirado. Todo lo contrario, deprimen y estimulan la frustración en los sectores populares. Confidencial al cierre. Interdarse, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 22 de septiembre al 7 de octubre. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de la oposición? ¿Usted está de acuerdo, en desacuerdo con quienes dicen que la oposición está muy dividida? De acuerdo, 90%. En desacuerdo, 9%. ¿Está de acuerdo
o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición todavía no tiene un líder fuerte que la represente? De acuerdo, 88%. En desacuerdo, 10%. De acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición sigue dirigida por los viejos dirigentes de la Cuarta República. De acuerdo, 82%. En desacuerdo, 16%. De acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que hace falta gente nueva para dirigir a la oposición. De acuerdo, 91%. En desacuerdo, 8%. De acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición solo habla de sacar al presidente Maduro del poder, pero aún no presenta un plan para resolver los problemas económicos del país. De acuerdo, 84%. En desacuerdo, 14%. De acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que si la oposición llega al gobierno se resolverán los problemas económicos del país. En desacuerdo, 79%. De acuerdo, 18%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.